Bienvenidos a todos. Para aclarar el terreno, les quisiera decir que el dinero, si ustedes revisan un libro de texto, van a encontrarse con que el dinero es un bien que es generalmente aceptado, que sirve para comprar y vender bienes y servicios, para pagar deudas, etcétera, y que se define por tres funciones. Sirve como medio de intercambio, como depósito de valor y como unidad de cuenta. Eso es básicamente lo que dice los libros de texto. Lo que hace el Banco de México, su labor, su tarea, su finalidad es hacer funcionar al dinero. ¿Y cómo lo hace funcionar? Pues precisamente haciéndolo que el dinero cumpla estas tres funciones como medio de intercambio, depósito de valor y unidad de cuenta. Y en México, si nosotros pudiéramos hacer una radiografía del dinero, podríamos dividirlo en tres. Están los billetes y monedas, que los billetes y monedas los usamos muchísimo los mexicanos, pero proporcionalmente el tamaño de billetes y monedas, el monto, el valor, es muy pequeño comparándolo con todo el dinero que sirve para realizar transacciones económicas. Eso apenas representa el 12%. Otro tipo de dinero es el que encontramos en las cuentas bancarias. Esas cuentas bancarias que ustedes tienen depósitos con los intermediarios financieros y son exigibles de manera inmediata. Eso representa el 24%. Y el resto son valores financieros como CETES, bondes, etcétera. Entonces, lo que hace el Banco de México es vigilar cada uno de estos tipos de dinero y ponerles reglas precisamente para que funcionen como dinero. Dicho esto, lo que vamos a hacer es revisar la agenda que tenemos hoy, en la cual primero nos vamos a preguntar por qué la gente confía en el dinero. Segundo, y de parte del segundo hasta el cuarto apartado, vamos a revisar cada una de las tareas que hacen los bancos centrales. Por ejemplo, una de las primeras es proveer de billetes y monedas a un país. Y eso lo tienen que hacer de manera eficiente. Después, y esta es la tarea prioritaria, vamos a ver que combate a la inflación. Y por último, pone reglas, vigila el sistema financiero y además ayuda a que la infraestructura que permite mover el dinero que no es efectivo funcione de una manera rápida, segura y eficiente. Bueno, entonces vamos a empezar por la primera parte en la cual nosotros nos vamos a preguntar por qué la gente confía en el dinero. Y si hacemos nosotros un ejercicio mental, y les repito mental, doble subrayado, vamos a suponer que en cada uno de sus asientos ustedes encuentran, uno de estos papelitos. Se los dejó de regalo el Banco de México. No se agachen, no busquen, es ejercicio mental. Supongo que ustedes se ponen contentos al encontrar, o se pondrían contentos al encontrar este papelito. Básicamente la gente pues confía, pero no sabe por qué. Yo voy a someter a prueba esa confianza que ustedes puedan tener en este tipo de papeles. Por ejemplo, una hipótesis podría ser que ustedes puedan tener confianza porque en cada uno de los costados de las 6 denominaciones que tienen los billetes en México dice Banco de México. Eso podría darle cierta confianza a ustedes. Y además, Banco de México estampa un par de firmas en los billetes que dice cajero principal y junta de gobierno. Sin embargo, según nuestras encuestas, muchos de los mexicanos que responden a esas encuestas afirman que Banco de México, cuando se les pregunta qué es Banco de México, dicen Banco de México es el banco fuerte de México. O dicen Banamex. Entonces tenemos la sospecha de que la gente no sabe qué es Banco de México. La otra es que estas firmas, a menos que ustedes investiguen, y es una investigación, sí se puede saber, ¿no? Pero es una investigación, tendrían que descubrir quién está firmando. Entonces yo les pregunto, ¿cómo puede ser posible que ustedes estén confiando en una institución que casi no se conoce
y que pues está firmando un par de desconocidos porque la población en general no los conoce. La segunda hipótesis tiene que ver con el costo de maquila de este billete. Nosotros en nuestras fábricas de billetes tenemos dos, una en la Ciudad de México y otra en Guadalajara. Nosotros tenemos maquinaria pues sofisticada de impresión. Compramos papel. Este papel se llama sustrato de algodón de alta calidad. El de los billetes de baja denominación de 20 y 50 pesos es sustrato de polímero. Compramos tintas, que son tintas que nos proveen ciertas empresas solamente a los bancos centrales, y contratamos personal de muchas disciplinas. Contratamos físicos, químicos, para la seguridad de los billetes, contratamos administradores, contadores. Obviamente están los trabajadores que manejan las máquinas de impresión, que son trabajadores muy calificados. Y si nosotros sumáramos todos los costos asociados a la fabricación de un billete, nosotros llegaríamos a la conclusión de que cada pieza en promedio nos cuesta alrededor de $1. Entonces yo les pregunto, ¿cómo puede ser posible que ustedes tengan la confianza de que este papel vale 500 pesos si costó hacerlo nada más $1? Esa es una pregunta. La tercera prueba está relacionada a la forma de operación de los bancos centrales, el Banco de México, en sus inicios. Cuando Banco de México abrió sus puertas, funcionaba también como un banco comercial. Entonces, los mexicanos de esa época, porque estamos hablando de 1925, entraban a la sucursal de Banco de México con su riqueza, que era básicamente monedas de oro, le entregaban al cajero y el cajero en turno les entregaba un comprobante como una promesa de pago de que les iba a devolver su oro. Esa promesa de pago pues no era más que un pagaré, y ese pagaré tenía el formato de un billete. Los billetes son pagarés, son promesas de pago. Entonces los mexicanos recibían esos pagarés, salían de la sucursal de Banco de México, iban a los establecimientos comerciales, compraban y vendían bienes y servicios y pagaban deudas, y cuando se querían deshacer ellos o otros que habían recibido estos pagarés regresaban a Banco de México, los entregaban, y Banco de México estaba obligado por ley a devolverles lo equivalente en oro. Hoy en día ustedes vienen con nosotros, con Banco de México, presentan sus pagarés, ya sea billetes o monedas, se los entregan a Banco de México, y Banco de México, ¿qué les va a dar a cambio? Otros pagarés. Es promesa de pago por promesa de pago. Y yo les pregunto, ¿ustedes se creen las promesas? Entonces, ¿qué es lo que nos hace creer? Bueno, lo que nos hace creer es que actualmente el dinero, y eso le pasa a todo el mundo, todo el mundo es así, el dinero es dinero por decreto. De hecho, nosotros sabemos que la confianza en el dinero está apoyada por lo que diga la ley. En México no solamente estamos hablando de la Constitución, que es la máxima ley, sino hablamos de un andamiaje legal en el cual se dicen ciertas cosas sobre el dinero que nos hacen creer. Por ejemplo, el Código de Comercio en su artículo 635 establece de manera implícita que una persona que vaya a un establecimiento comercial en México, quiere hacer una transacción económica, puede pagar con pesos mexicanos, es decir, con billetes de Banco de México. O sea, puede hacerlo. De hecho, el establecimiento comercial está obligado a aceptarlo. Pero, ¿qué es lo que pasa en la realidad? ¿A ustedes les aceptan todos los billetes? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no los aceptan? No aceptan billetes de 1,000, ok. Sí hay algunos negocios que ponen hasta letreros que no se aceptan billetes de 1,000 pesos. Bueno, el establecimiento comercial está obligado a aceptar ese billete, y si no, está violando el Código de Comercio. Puede
también hay un punto en que la autoridad que sanciona es la Profeco, no es el Banco de México. O sea, ustedes pueden hacer la denuncia ante la Profeco y la Profeco podría, en primera instancia, imponer una multa o suspender las actividades del negocio. Claro que aquí hay un problema de que el negocio puede decir que no había cambio, que no tenía cambio, tiene problemas de cambio. Pero eso no lo salva de lo que diga el Código de Comercio. A ver, una pregunta. Si yo me acerco a un establecimiento comercial y me dicen, este producto cuesta 50 pesos y yo llego con un billete como estos, ¿alguien lo reconoce? Es la versión anterior. Bueno, muy anterior. ¿Puedo pagar con este billete? Sí se puede, porque es un billete de 2,000 y tiene una característica que es de curso legal. Entonces estos billetes todavía pueden usarse para hacer pagos, pero hay muchos establecimientos comerciales que se niegan. ¿Qué tal si me dicen son 20 pesos? Y yo llego, aquí tiene, señor. ¿Puede hacer? ¿El establecimiento comercial está obligado a aceptarlo? Si tiene más de 50% de su superficie, ese billete debe de aceptarlo el establecimiento comercial. Son ciertas reglas que hay que conocer, no vamos a revisar todas, pero son ciertas reglas que deben de conocer para el manejo de billetes y monedas. Entonces lo que vemos es que también hay un tema de percepción. La gente puede percibir que pues este billete igual y es falso. Entonces no está segura. Entonces no está segura de recibir dinero. Entonces por eso lo rechaza. Entonces lo que vemos en la percepción de cada uno es que nosotros nos fijamos en que el dinero sea seguro, sea fácil de usar, conserve su valor en el tiempo, ahí vemos el tema de inflación, y que nos pueda permitir hacer actividades financieras como ahorrar o pedir crédito. Eso es básicamente en lo que se fija la gente. Entonces hay ciertas situaciones que hacen que, a pesar de que podamos tener muy buenas leyes o muy buena aplicación, pues hacen que puedan cambiar nuestra percepción, entonces dañar ahí la confianza. Estas situaciones son 4. Básicamente son 4. Una de ellas es la inflación, que es el aumento general y continuo de los precios, que hace que nuestro dinero pierda poder adquisitivo. Y en eso nos fijamos mucho, por eso empezamos a desconfiar. Segundo, son las crisis financieras, básicamente son las crisis bancarias, quiebran los bancos, no podemos sacar nuestros ahorros, no podemos pedir crédito, no podemos realizar actividades financieras, bueno, en el sector formal. Y tercero, es la interrupción de una infraestructura que se llama sistema de pagos, que es la que permite mover el dinero que no es efectivo de gente que tiene cuentas bancarias. Entonces, si yo voy a un establecimiento comercial, quiero hacer una compra, tengo saldo a favor en mi cuenta bancaria y intento hacer el pago con mi tarjeta de débito. Si el sistema, a través de la terminal de punto de venta, me arroja una leyenda que dice falla en el sistema, entonces yo empiezo a desconfiar porque realmente no puede hacer mi compra. Y por último, y mucho ojo aquí, que también daña la debilidad en el entorno legal. Aquí estamos hablando de delitos financieros como falsificación de billetes y monedas, o falsificación de un instrumento de pago que se llama cheque, o clonación de tarjetas bancarias, phishing, robo de identidad, etc. Entonces, también eso pues debilita nuestra confianza. Entonces, desde hace muchos años, las sociedades y los gobiernos fundaron unas instituciones que estuvieran especializadas para atender este tipo de problemas para que no se dañara la confianza en el dinero. Este tipo de instituciones se llaman bancos centrales. Y el Banco Central del país es el Banco de México. Hoy en día prácticamente todos los países tienen un banco central. Y si bien
no todos los problemas los podemos atender, o a veces tratamos de minimizar sus costos, o hay problemas que los atendemos con otras instituciones. Básicamente el Banco Central está atendiendo este tipo de problemas. Aquí los bancos centrales trabajan en 3 áreas. Una de ellas, que es por construcción, es la monetaria. Aquí la sociedad les dio la exclusividad para poner a circular el efectivo en el país. Entonces, Banco de México, yo les platicaba que tiene 2 fábricas y mandamos a acuñar con la Casa de Moneda las monedas, y nosotros somos el único cliente de la Casa de Moneda. De hecho, nosotros le decimos cuándo y cuánto acuñar. Nosotros recibimos las monedas de Casa de Moneda y las ponemos a circular al igual que los billetes. Eso nos da total control sobre la cantidad de efectivo. Y eso es muy importante porque desde hace mucho tiempo se ha visto una relación muy estrecha entre lo que le pasa a la cantidad de efectivo y lo que le pasa a los precios. En esta parte del área monetaria, aquí lo que busca el Banco de México es que no es que los precios no se muevan. De hecho, es muy bueno que se muevan porque nos indican cuando una cosa es cara o barata, sino que el promedio de todos los precios que consumimos los mexicanos, pues en el promedio sean estables. Pueden unos subir, otros bajar, pero que en el promedio sean estables. De hecho, hay un precio muy importante que puede, en el que también se fijan mucho los bancos centrales, que es el tipo de cambio, y los bancos centrales también tienen preferencia a que el tipo de cambio, si bien no quieren que esté fijo, que su volatilidad sea muy reducida, porque cuando la volatilidad cambiaria es muy alta, puede contaminar a los precios y generar inflación. Entonces, nosotros lo que estamos aquí enfocándonos es a que la inflación sea lo suficientemente baja para que los precios sean estables. La segunda área es la del área financiera, en el cual nosotros vigilamos a los intermediarios financieros. Eso lo hacemos junto con otras autoridades financieras, y nosotros lo que queremos es que las operaciones financieras no se interrumpan y el sistema financiero sea resistente a los cambios que pueda haber en la economía. Eso lo llamamos estabilidad financiera. Hacemos algo parecido en la parte del sistema de pagos, en el cual pues, tampoco no queremos interrupciones y que sea seguro, etcétera. Y por último, tenemos la parte de la actividad financiera, que es la tercera área. Es un área muy importante para nosotros. Nosotros continuamente estamos poniendo medidas, vigilando en la parte de monetaria y en la parte financiera para crear un entorno que sea propicio para que la economía crezca. Aquí, ojo, porque el Banco de México también, pues si bien busca que el país crezca, no quiere que crezca a un ritmo que pueda sobrecalentar la economía. Es decir, que crezca por encima de lo que se conoce como su potencial, crezca por encima de lo que usualmente crece, y eso haga que se generen presiones de demanda y, por ende, presiones sobre la inflación, sobre los precios. ¿Y por qué no? Porque la inflación tiene unos costos tan altos que absorben los beneficios de haber crecido más rápido. Y, de hecho, resulta peor. Entonces, por eso hay una preferencia también a que haya una estabilidad de producto. Como ven aquí, pues la palabra favorita del Banco de México pues, es estabilidad. Lo que busca es la estabilidad macro. Ahora, todo lo que hacemos nosotros gira en torno al dinero. De hecho, nosotros nos tenemos que asegurar que el dinero, o que la gente, pueda pagar con efectivo y con medios de pago distintos al efectivo, para que el dinero funcione como medio de intercambio. Nosotros vigilamos y ponemos reglas al sistema financiero para que el dinero sirva como depósito de valor y para que la gente pueda acumular riqueza. Y nosotros también preferimos que la inflación sea baja y estable para que los precios nos indiquen cuando un precio es alto y cuando un precio es bajo en un mismo producto. Porque esa información es buena, porque así nosotros tomamos decisiones inteligentes
Y lo que vemos es que el problema cuando hay inflación, sobre todo cuando hay inflación alta, es que los precios no suben a un mismo ritmo. Empiezan a subir a distintas velocidades. Yo dejo de ver cuando una cosa es cara o cuando una cosa es barata, y ahí es cuando empiezo a meter la pata. Porque empiezo a consumir de más, consumir de menos, invertir de más, invertir de menos, ahorrar de más, ahorrar de menos, y eso es como desperdiciar mi dinero. Entonces, un costo muy alto de la inflación es que provoca errores en las decisiones económicas. Vamos a ver 3 costos más, un poquito más adelante, sobre la inflación. Ahora, estas cosas que suenan bastante razonables, hay consenso no solamente en México, de la academia, de las autoridades, sino también a nivel mundial, etcétera. Esto nosotros lo hacemos porque viene en la ley. De hecho, en la vida de los bancos centrales, que básicamente casi la mayoría de los bancos centrales tienen menos de 100 años, en esa travesía, los bancos centrales han sufrido algunas modificaciones legales gracias a que pues, estos bancos centrales han sufrido cambios y mejorías en sus propias funciones. Esto nos lleva a que la legislación actual pues, nos diga qué tenemos que hacer. Nosotros en la Constitución lo que tenemos que revisar es el artículo 28 constitucional, ahí en el 6º párrafo, que dice que el país va a contar con un banco central y que ese banco central va a proveer de moneda en todo el territorio nacional, y además su objetivo prioritario, y eso sí lo pone remarcado, objetivo prioritario es el combate a la inflación. Y eso fue una enmienda que se hizo a ese artículo 28 constitucional en 1993 y el motivo fue que México tuvo periodos de inflación muy severos en los 80s. Ya en el detalle que viene en lo que se conoce como la Ley de Banco de México, que es la ley secundaria que se desprende de ese artículo 28 constitucional, ahí en el artículo 2 de esa ley dice que el Banco de México pues va a buscar que el sistema financiero crezca de una manera sana. Si nosotros revisamos la historia del sistema financiero mexicano, vemos que el sistema financiero mexicano le ha pasado lo mismo que le ha pasado a esta historia del chorrito. Se hacía grandote y luego se hacía chiquito. Porque hemos tenido ciertos periodos, ciertos colapsos en nuestro sistema financiero que no nos han dejado crecer. Actualmente el sistema financiero es robusto, está bien capitalizado, es líquido, es sano, pero es pequeño en comparación a otros sistemas financieros de países de igual desarrollo. Entonces, lo que busca este artículo es que crezcamos de una manera sana y que cuidemos que no tengamos este tipo de tropiezos. Segundo, también tenemos que buscar que el sistema de pagos pues, funcione de una manera adecuada. Entonces, también tiene el mismo espíritu que el sistema financiero, en que buscamos que haya competencia, que los servicios financieros y servicios de pagos sean baratos, sean de buena calidad y que no sufra interrupciones ninguno de los dos sistemas. Ahora, esta ley de Banco de México contiene 3 grandes responsabilidades. De hecho, una de esta primera responsabilidad tiene que ver con unos activos del Banco de México. Ustedes tuvieron la fortuna de entrar aquí al auditorio, ven que está muy bien equipado. Tenemos no solamente este edificio, tenemos 6 más en la Ciudad de México y tenemos más en la República Mexicana. Contamos con un poco más de 40 camiones blindados, dos aviones para transportar los billetes y monedas, y estos activos podrían ser muy importantes para cualquier empresa, pero apenas representan el 10% de todos los activos que tiene el Banco de México. El 90% de los activos que tiene el Banco de México se llaman
reservas internacionales. ¿Qué son las reservas internacionales? Son divisas que no son pesos, pueden ser dólares, euros, yenes, wons, y que sirven para intervenir el mercado cambiario cuando hay una situación de estrés, cuando hay un desbalance en nuestras cuentas externas. Entonces, estas reservas internacionales no sirven para construir carreteras, ni puentes, ni aeropuertos, sino sirven exclusivamente para evitar estrés financiero. Estas reservas internacionales actualmente están invertidas, no se encuentran aquí, o sea, no pierdan su tiempo así buscando, ahorita voy al baño y busquen las reservas internacionales, no hay. De hecho, las reservas internacionales son montos bastante importantes. Actualmente tenemos 175 mil millones de dólares que representan más o menos un poquito más del 14% del PIB, que son recursos cuantiosos. Estas reservas internacionales están invertidas básicamente en dos tipos de activos, digamos. Casi la mitad está invertida en deuda de gobiernos extranjeros. O sea, por ejemplo, el Banco de México va al mercado de deuda en Estados Unidos y compra valores gubernamentales. O va al mercado de deuda alemán y compra deuda del gobierno alemán. ¿Por qué? Porque esas promesas de pago de esos gobiernos tienen un nivel de riesgo muy chiquito. Porque nosotros queremos las reservas internacionales para una situación de emergencia. El Banco de México tiene en su cachucha, cuando se pone a administrar las reservas internacionales, un perfil de un inversionista muy conservador. Ahora, ese perfil conservador que quiere poco riesgo y además quiere que sea esas inversiones muy líquidas, es decir, que sean fácilmente convertibles en billetes y monedas, o sea, que estén a muy corto plazo, hace también que pues, el rendimiento que pueda obtener sobre esas inversiones pues, sea muy chiquito. ¿Ah? Esa es una inversión, la inversión en el mercado de deuda. La otra gran inversión es que el Banco de México va a bancos comerciales en el extranjero y abre cuentas bancarias y ahí mete las reservas internacionales. Bueno, casi la mitad de las reservas internacionales. Hay otras inversiones que se hacen. Por ejemplo, el Banco de México también invierte en oro, pero apenas representa menos de 3% de las reservas internacionales. Básicamente son las dos primeras. Ahora, ¿cuándo usar esas reservas internacionales? La intervención no es una decisión exclusiva del Banco de México, la intervención en el mercado cambiario. Eso es una decisión que se toma en una instancia que se llama Comisión de Cambios. La Comisión de Cambios está integrada por 3 funcionarios de Hacienda, es el secretario de Hacienda y 2 subsecretarios de Hacienda, y el gobernador de Banco de México y 2 subgobernadores que forman parte de la Junta de Gobierno de Banco de México, que es el órgano colegiado que tenemos para hacer este tipo de decisiones. Entonces, esta comisión de cambios se reúne. El Banco de México, al ser un gran participante del mercado cambiario, les presenta un análisis a esa comisión, y entre la Secretaría de Hacienda y Banco de México deciden los lineamientos o la política cambiaria del país. Entonces, se puede decidir entre intervenciones discrecionales o intervenciones por reglas o otro tipo de intervenciones. Entonces, nosotros recibimos instrucciones de esa comisión de cambios. Otra responsabilidad que tenemos es con el gobierno federal. El gobierno federal, cuando nos cobra impuestos a todos nosotros, ya sea directos o indirectos, nos cobra impuestos. Esos ingresos fiscales los puede
depositar en bancos comerciales, muchos bancos comerciales, pero tiene una cuenta, es una cuenta grande, que se llama cuenta de tesorería dentro de Banco de México. Banco de México funciona como si fuera su banco comercial. Entonces, en esa cuenta de tesorería, nosotros le pagamos una tasa de interés, también chiquita, una tasa de interés. El gobierno, cuando necesita recursos, saca de esa cuenta de tesorería. Ahora, también el gobierno hace otras operaciones bancarias. Por ejemplo, cuando va a pagar el servicio de la deuda externa, pues la mayor parte de los ingresos fiscales del gobierno no están en dólares, están en pesos. Entonces, tiene que comprar moneda extranjera. El gobierno le compra dólares a el Banco de México se los entrega y después el gobierno deposita en su cuenta de tesorería en el Banco de México y le gira instrucciones o le pide al Banco de México que transfiere esos recursos al banco extranjero o a la institución internacional que pues le otorgó la deuda o le prestó. Y nosotros simplemente cobramos el servicio bancario, o sea, le cobramos una comisión. ¿Qué otra cosa puede ser el gobierno? Por ejemplo, vía Pemex. Cuando el gobierno vía Pemex vende petróleo crudo, cobra en dólares, pero Pemex tiene que pagarle a proveedores y empleados en pesos. Entonces, ahí hay una legislación, una disposición que obliga a Pemex a venderle los dólares directamente a Banco de México, es decir, que no pasan por el mercado cambiario. Nosotros le compramos los dólares y así nosotros podemos acumular reservas internacionales. Otra operación podría ser que Pemex diga, bueno, estoy en una época buena, estoy vendiendo muchos barriles de petróleo crudo, quiero formar un fondo de emergencia para los años que no venda petróleo crudo. Eso se conoce como Fondo de Estabilización Petrolera y entonces el que le administra ese fondo es el Banco de México. Y como último caso, podríamos decir que el gobierno nos podría pedir financiamiento. Y les diría que sí lo podríamos dar, pero no estamos obligados a dárselo. De hecho, no le hemos dado financiamiento o crédito al gobierno desde los años 90. O sea, ya tiene mucho tiempo que no le hemos dado. ¿Por qué no se lo damos? Porque se lo dimos en el pasado, se lo dimos de manera sistemática. El banco, antes de 1994, no era autónomo, estaba obligado a concederle financiamiento al gobierno y eso generó inflación. Entonces, una forma de cerrarle la ventana a la inflación es no otorgándole crédito al gobierno. ¿Ah? Ok. Otra responsabilidad que tenemos es con los bancos comerciales. Los bancos comerciales en México, aquí no incluí el que acaban de otorgar la licencia, es un banco coreano, pero básicamente son 50 bancos comerciales. No todos los bancos comerciales son de consumo, algunos son de inversión, algunos se dedican más a la intermediación financiera, etcétera. Pero estos bancos comerciales, todos ellos no fabrican billetes ni acuñan monedas. Y en un día de operación bancaria, pues habrá bancos comerciales que en ese momento tengan excedente de efectivo y habrá bancos comerciales que tengan faltante de efectivo. Los que tengan faltante de efectivo van a estar dispuestos a otorgarles un premio a los que tengan sobrante de efectivo con tal de que les presten. Ese premio es la tasa de interés. Entonces, en un día de operación normal, pues los bancos unos a otros se prestan. Y ese sería un camino. Pero un segundo camino sería pues ir directamente con el fabricante y que el fabricante, o sea, nosotros Banco de México, le otorguemos un crédito a los bancos comerciales para que consigan efectivo. Ese crédito que ofrece Banco de México a los bancos comerciales
es un crédito que se hace prácticamente todos los días bancarios. Todos los días bancarios el Banco de México va al mercado de dinero y ofrece crédito a los bancos comerciales que lo requieran. Todos los días. Es bastante normal. Pero hay un segundo tipo de crédito que ofrece el Banco de México y es un crédito de emergencia. Esos bancos comerciales pues funcionan como empresas que están por estar buscando utilidades, algunas veces cometen algunos errores. Los bancos comerciales están sujetos a muchos riesgos. Por ejemplo, riesgo de crédito, que la gente les deje de pagar. Riesgo legal, que la gente les deje de pagar, se vayan a juicio y el juicio se alargue. Riesgo operacional, riesgo reputacional, muchos riesgos. Si no los administran bien, pueden quedar o llevarlos a un problema financiero. Cuando un banco comercial está enfermo, o sea, tiene problemas financieros, lo primero que hace es pedirle ayuda a un vecino banco comercial que se encuentre sano. Y le pide ayuda, el banco comercial sano revisa su caso y le pide un colateral, una garantía, y le cobra por el préstamo una tasa de interés de mercado. También podría acudir con el Banco de México, pero el Banco de México sí le podría dar el préstamo, pero le cobra un poquito más de la tasa de interés de mercado. Entonces, por eso es su primera opción. El banco comercial enfermo, si no sale a flote y pide más préstamos, los bancos comerciales pueden decir, ya no queremos prestarle a este banco comercial. Y entonces su última instancia, su última oportunidad es acudir con el Banco de México. Y el Banco de México, para que no se creen distorsiones ni incentivos perversos, lo que hacemos es que les aplicamos a los bancos comerciales un par de pruebas. Una prueba consiste en saber si ese banco comercial tiene problemas de liquidez o problemas de solvencia. Un problema de liquidez es que le faltó tiempo a ese banco comercial para vender parte de sus activos y con esa venta paga sus pasivos. Pero un problema de solvencia es que ni siquiera deshaciéndose de todos sus activos puede pagar sus pasivos. Nosotros solamente rescatamos a los bancos comerciales que tengan problemas de liquidez. Ahora ahí viene la segunda prueba. La segunda prueba es mucho más importante que la primera. La segunda prueba es una prueba de contagio. Porque si ese banco comercial, ya sea pequeño y aunque tenga problemas de solvencia, ese banco comercial, si se la pasó el tiempo pidiendo muchos préstamos a muchos bancos comerciales, si llega a quebrar, los otros bancos comerciales que se encontraban sanos ya no van a poder cobrar esas deudas, las van a tener que reportar como pérdidas en sus balances y esas pérdidas a ellos mismos los pueden llevar a la quiebra. Entonces, es ahí cuando el Banco de México tiene que rescatar a ese banco comercial, porque puede contagiar al sistema financiero, se puede crear un riesgo sistémico y se pueden interrumpir las operaciones financieras del sistema. Con esto le dimos un repaso general a lo que hace el Banco de México. Vamos a hablar del efectivo. En México se usa mucho el efectivo. Un producto que cuesta 100 pesos, según algunas encuestas, nos dicen que entre el 90 y 95% de las veces los mexicanos pagamos con efectivo. Cuando el producto sube de precio, digamos 1,000 pesos, los mexicanos todavía pagamos con efectivo mucho, entre el 60 y 65% de las veces. Entonces, podríamos decir que pues hay una preferencia muy marcada por el efectivo. Y como nosotros somos los responsables por poner a circular el efectivo, pues tenemos que estar listos para ver cómo lo demandan los mexicanos. Un primer punto es que nosotros satisfacemos toda la demanda de efectivo. Si los mexicanos nos demandan 100, nosotros vamos a poner 100. En este caso, les presento la cantidad de efectivo que se encuentra en circulación para varios años, para 4 años, del 2016 al 2019. Entonces, actualmente nos encontramos
con que en México, la mayor parte está en poder del público, están circulando 1.6 billones de pesos. ¿Eso qué es? Más o menos son como 5.300 millones de piezas como estas, en sus 6 denominaciones, 5.300 millones de piezas. De esos 5.300, 2/5 es plástico, el resto es algodón. También están circulando 37.000 millones de monedas. Básicamente, cerca del 95% de ese 1.6 billones de pesos es billete. O sea, lo que más hay es billete. Aunque hay más monedas, lo que más cuenta como valor son los billetes. Obvio, porque son de más denominación. Y lo que vemos aquí es que la demanda de efectivo, pues parecería como un electrocardiograma que se mueve por todas partes. Como si prendieran una manguera y se está mueve y mueve y mueve. Y no tiene sentido. Y no es así. De hecho, se mueve está determinado como si fuera una simple demanda. Las demandas, cuando ustedes estudian economía, ven que dependen de como una variable de escala, como si fuera actividad económica, ingreso. Entonces aquí lo que vemos es que cuando los mexicanos pues tenemos más actividad económica, más transacciones vamos a realizar y vamos a comprar productos y pagar por servicios de un mayor valor. Entonces necesitamos más billetes y monedas. Entonces ustedes ven saltos de un año a otro. El otro factor es el precio. Ese precio es la tasa de interés. Ustedes desde pequeños ya descubrieron que por ser tenedores de estos billetes, para ustedes es un activo, para Banco de México es un pasivo. Ustedes, al tener un activo, esperarían una tasa de rendimiento, pero el Banco de México no les da ninguna tasa de interés. Nunca ha llegado con ustedes y ten tu tasa de interés por haber mantenido tantos billetes o tantas monedas. Y como no lo vamos a hacer, entonces, cuando los intermediarios financieros empiecen a subir sus tasas, entonces ustedes van a tener incentivos para llevar su efectivo y depositarlo en cuentas bancarias para ganar un premio. Entonces, cuando suba la tasa de interés, baja la demanda de efectivo. Y tercero, depende del día. Depende de un factor estacional. El tercer factor que mueve esta demanda de efectivo depende del día. Por ejemplo, aquí nos encontramos, ya salimos de la cuesta de enero. Cada cuesta de enero baja la demanda de efectivo. Nos vamos de vacaciones, Semana Santa, se le hace un chipote a la demanda de efectivo. Buen Fin, chipote a la demanda de efectivo. Y fin de año, sube muchísimo la demanda de efectivo. De hecho, los mexicanos vamos más veces al cajero automático los viernes en comparación al lunes. O sea, y como que podemos extrapolar un movimiento típico del efectivo. Y ya después vienen nuestros economistas financieros y montan a ese movimiento típico un modelo econométrico, estadística, matemáticas, economía, y generamos pronósticos. ¿Qué queremos pronósticos? Los pronósticos los queremos para dos cosas. Tenemos dos plantas, dos imprentas, que el proceso de fabricación de un billete nos toma tiempo. Este sustrato de algodón, parte lo compramos en México, pero otra parte lo compramos en el extranjero. El billete de 20 pesos, que aquí tengo un pedacito, que es de polímero, esta tecnología de polímero es una tecnología australiana. Nosotros nos asociamos hace algunos años con esa empresa australiana y
pusimos una planta en Querétaro que nos surte de los pliegos de polímero. Pero ese pliego de polímero pasa por 2 procesos. El primer proceso se elabora en Australia y el segundo en Querétaro. Entonces, imagínense todo el tiempo que requiere para, pues, hacer toda esa planeación. O sea, eso es una planeación muy, muy detallada y toma tiempo. Más o menos nos toma para crear estos papeles lo que nos tomaría un embarazo. 9 meses, ¿ah? Más o menos. Entonces, por lo menos el Banco de México tiene que hacer proyecciones a 9 meses. A 9 meses, a 3 trimestres. Eso es por una parte. La segunda razón por la cual hacemos pronósticos es que tenemos que estar todos los días bancarios ofreciéndole crédito de liquidez, o sea, crédito de efectivo a los bancos comerciales que se encuentren que tengan faltante de efectivo. Entonces, por esas 2 razones. Sin embargo, los pronósticos tienen un error, o pueden tener un error. Le pasa lo mismo que a los del clima, que dicen va a llover hoy en la tarde y no llueve. Y nosotros tenemos que proveer de efectivo de manera precisa. No podemos darle más a los mexicanos de lo que necesitan, porque si los mexicanos, imagínense que no solamente ustedes hubieran recibido sus 500 pesos extras, sino todos los mexicanos. ¿Qué hubieran hecho ustedes con sus 500 pesos extras? Pues muchos, les apuesto que muchos lo hubieran gastado. Entonces imagínense muchos gastando, yendo a las tiendas pues empiezan a ver que sus anaqueles empiezan a vaciar, las empresas no pueden surtir tan rápido los productos y entonces empiezan a escasear y la gente que tiene dinero está dispuesta a pagar un mayor precio por conseguir ese producto y empiezan a haber presiones sobre los precios y se genera inflación. Entonces, por eso no lo hacemos. Entonces, nos ayudan los pronósticos, pero tenemos que hacer algo más. ¿Qué hacemos de más? Pues acudimos a una parte de la ley que dice que todos los bancos comerciales y también los bancos de desarrollo, esos bancos comerciales tienen que mantener una cuenta individual con Banco de México. Es una cuenta individual como de efectivo. Es una cuenta que tienen todos los bancos comerciales con nosotros y nosotros les decimos, ustedes pueden hacer con su cuenta lo que quieran. De hecho, podríamos imaginarnos 3 escenarios de esa cuenta. Que tengan un saldo a favor, que tengan un saldo en cero o que tengan un saldo en contra, es decir, que le deban al Banco de México. Nosotros simplemente les decimos, te vamos a poner unas reglas al final del día bancario sobre esa cuenta. Y esas reglas se basan en un sistema como de premios y castigos y esto todo con el fin de poder administrar el efectivo que hay en México. Entonces, nosotros lo que hacemos es que le decimos al banco comercial, por ejemplo, un banco comercial, cualquier banco comercial que diga, por ejemplo, el día de hoy, deposita 500 pesos en su cuenta con Banco de México. Y al día siguiente bancario, revisa su cuenta con Banco de México y checa cuánto tiene en su cuenta, en su saldo, y descubre que tiene los mismos 500 pesos. Es decir, que Banco de México no le otorgó ningún premio. Y como ese banco comercial, o cualquier banco comercial, busca utilidades, lo que va a hacer es que en algún momento del día de hoy va a retirar esos 500 pesos y los va a llevar a su tesorería y va a empezar a buscar clientes. Y va a otorgar un crédito por 500 pesos. ¿Para qué? Para que ese cliente sí le pague una tasa de interés. Entonces, así nos aseguramos de que si bien el banco comercial o cualquier banco comercial puede tener saldo a favor durante el día, al final del día no tenga incentivos para tener el saldo a favor. Entonces, ningún banco comercial se va a ocurrir tener saldo a favor. Ahora vamos a preocuparnos por el saldo en contra. Vamos a regresar con un caso de un banco comercial, otro banco comercial. Ese banco comercial no tiene ni un peso en su cuenta con Banco de México. Y resulta que su tesorería le pide
tener efectivo en la tesorería. Entonces, lo que hace ese banco comercial es que retira de la cuenta con Banco de México, se sobregira ese día. El Banco de México hace el cierre de caja y cuando descubre que hay un sobregiro, le dice a ese banco comercial, por haber agarrado esos 500 pesos que no son tuyos, vamos a hacer las veces de que te estoy otorgando un crédito y te voy a cobrar una tasa de interés. Pero después supone Banco de México que ese banco agarró esos 500 pesos, los llevó a su tesorería, buscó clientes y otorgó un crédito por 500 pesos y cobró una tasa de interés. Para que no haga eso, el Banco de México lo castiga, ahí viene el castigo, y le cobra 2 veces la tasa de interés. 2. Y así no lo hace. Así no nos aseguramos de que ningún banco comercial llegue sobregirado. Así todos los bancos comerciales llegan persinados. Al final del día, saldo en cero. Esta es la distribución de los billetes actual. Actualmente el 40%, un poquito más del 40%, el 42% de los billetes son de 500 pesos. En el pasado, si nos remontamos así 20 años atrás, cuando sacamos el de 500 pesos, pues era una proporción muy pequeña. Entonces, aquí hay un factor de que han aumentado los precios y también algunas políticas que hace el banco. Nosotros tenemos que estar atentos al costo de la fabricación de estos billetes. El año pasado mandamos a maquilar casi 1,500 millones de piezas que nos costaron 1,500 millones de pesos, ¿no? Más o menos. Y de estas piezas que mandamos a maquilar, muchas las utilizamos para reemplazar los billetes que empiezan a deteriorarse, porque los billetes sufren un proceso de deterioro y estos billetes pues hay que sacarlos de circulación porque si no la gente empieza a desconfiar, piensa que son billetes falsos. Aquí nosotros capacitamos a los bancos comerciales para que distingan entre un billete apto para circular de un billete deteriorado. Son capacitaciones, cursos en línea y además les damos un muestrario y nosotros estamos continuamente reemplazando estos billetes. Ellos los captan, nos los mandan a Banco de México, los viejitos, los deteriorados, los destruimos y son reemplazados por nuevos. Y tenemos que estar al tanto también de la seguridad de los billetes, porque siendo que el billete en sí pues, es dinero, pues hay muchos incentivos a hacer copias ilegales. Entonces, en México la falsificación, pues una falsificación a nivel relativamente bajo, estamos por abajo del promedio mundial. De hecho, aquí hay unas comparaciones con algunos países avanzados en las que Inglaterra tiene un problema un poquito más serio de falsificación que México. Ustedes, para que se den una idea, es como si llenáramos el Estadio Azteca así a su máxima capacidad, de 100,000 espectadores, y resulta que de las 100,000 entradas, pues nos entregaron 6 boletos falsos. Eso más o menos es comparativamente lo que sería la falsificación. Hay denominaciones que son más falsificadas que otras. Pero en sí todas estas denominaciones están en un nivel de 6 boletos falsos en el Azteca, digamos. ¿Cómo le hacemos o cómo le hacen los bancos centrales para que pues sea difícil para los falsificadores replicar? Nosotros les introducimos a los billetes unos elementos que llaman elementos de seguridad, que permiten distinguir entre un billete falso y un auténtico. Estos elementos de seguridad son distintos según el material que estemos usando. En este de sustrato de algodón, nosotros estamos usando elementos de seguridad como el microtexto, el registro perfecto, y en los de polímero pues, le ponemos una ventana transparente, etc. Y estos elementos que usualmente dice la gente que los revisa, pues permiten esta distinción.
simplemente con los sentidos podemos identificar a los billetes y también nos podemos ayudar con algo externo como una lupa o con la luz negra. Bueno, vamos al tema de inflación. Aquí la inflación, les recuerdo que es el aumento general y continuo de los precios, pero aquí lo que vamos a ver es que cuando los mexicanos les preguntamos ¿cuál es la primera palabra que te viene a la mente cuando te digo inflación? Nos responden aumento de precios. Y eso está bien. O nos dicen no me alcanza, carestía. También está bien según la definición. No es que esté bien, pero está pegada a la definición. Pero cuando nos dicen inflación tiene que ver con el aumento de la gasolina, el aumento del precio de la tortilla, ahí ya no estamos dentro del concepto de inflación, porque la inflación se refiere a un concepto general de muchos precios. Ahí hay una especie como de confusión, como que tienen la información incompleta. Pero fuera de eso, y hablando de los costos de la inflación, nosotros podemos identificar 4 grandes. Uno de ellos ya hablamos, fue que metemos la pata. El segundo habla de que cuando hay inflación, y sobre todo cuando hay inflación alta, pues la gente quiere gastar muy rápido. Y eso hace que pues, no planees tu presupuesto, no planees tus compras, etcétera. Por ejemplo, le pasó a la gente que vivía en los 80s, cuando la inflación llegó a casi 180%, hubo un mes, a principios de 1988, que si la inflación hubiera seguido creciendo al mismo ritmo que estaba creciendo en ese momento, en un lapso de menos de 5 meses los precios se hubieran duplicado en promedio. Entonces, en ese escenario, pues la gente pues quiere deshacerse de su dinero, porque sabe que si no compra hoy, pues va a tener que pagar un mayor precio. El tercer punto es que la inflación es muy injusta. La inflación afecta a los que menos tienen, porque los que menos tienen, la mayor parte de ellos arma su presupuesto con puro efectivo. Entonces, si viene la inflación, pues van a ser los primeros afectados. Y sabemos de antemano, según algunas encuestas, que más o menos como 30 millones de mexicanos ahorran debajo del colchón. Entonces serían los primeros afectados. Y por último, sabemos que las veces que México ha tenido problemas de inflación coincide con las veces que hemos tenido problemas con nuestro sistema financiero y nuestra actividad económica. ¿Por qué? Pues básicamente porque la inflación desalienta el ahorro y también desalienta la inversión. Entonces, por esos dos motivos, pues afecta al sistema financiero y a la actividad económica. Ahora, ¿cómo estamos de inflación actualmente? Bueno, nos cambiaron la escala, ya no estamos como la inflación de los 80s, que era brutal. Nosotros estamos hablando de inflaciones de un dígito, pero ya con el cambio de escala, pues sí cambia mucho la perspectiva. Ya no nos gustan inflaciones de 5 o 6%, esas no nos gustan. Por ejemplo, hemos tenido 2 brotes de inflación fuerte, uno en la crisis financiera global y otro a raíz de la liberalización de los precios de la energía. Y lo que hizo el Banco de México en los últimos años es comprometerse con la sociedad para alcanzar una inflación. Es un compromiso permanente de 3%. ¿Por qué 3%? Bueno, para la historia de la economía mexicana, 3% de inflación es una inflación relativamente baja. Y además, usualmente los bancos centrales que tienen este tipo de compromisos, que se llaman metas de inflación, se comprometen a niveles por arriba de 0% porque hay problemas de medición en la inflación. Cuando se mide la inflación, muchas veces hay rezagos en la incorporación de nuevos productos o quitar productos, o también los patrones de consumo de cada quien no son los mismos de los que están recolectando la información. Entonces, ese tipo de problemas pueden hacer que haya un sesgo de la medición. Entonces, si yo me planteo un nivel de 0%, puede ser que realmente esté yo
teniendo como meta una inflación negativa. Entonces, por eso se hace una meta de 3%. Y usualmente los países emergentes tienen metas entre 3% y 5%. Entonces es un compromiso razonable para el caso de México. Pero lo que vemos es que, pues, este tipo de compromiso, esta línea roja, este compromiso permanente, supone que siempre lo vas a cumplir. Pero desafortunadamente, el área de influencia del Banco de México en los precios no es total. Hay ciertas áreas que no puede influenciar, no tiene influencia el Banco de México. Por ejemplo, el gobierno, él mismo decide su gasto. El Banco de México no lo está limitando y como el gobierno es un gran comprador, puede afectar los precios. También si hay cambios en el clima, por ejemplo, un huracán, una sequía, eso puede afectar a los precios de los bienes agropecuarios y eso puede contaminar otros precios. O, por ejemplo, si hay a los pollitos les da esta gripe aviar, se mueren los pollos, entonces empiezan a subir productos como huevo, etcétera, y eso puede contaminar a otros precios. Entonces, como el Banco de México pues no controla el clima, no está cuidando o limitando el gasto del gobierno, ni cuidando la salud de los pollitos, entonces por eso nosotros ponemos una franja. Es una franja que incluye las desviaciones transitorias que pueda tener la inflación. Pero esa franja no puede ser muy extensa, por eso la pusimos de 4% a 2%. Pero sigue siendo nuestro compromiso de 3%. Y nosotros ponemos medidas para que la inflación converja al 3%. Y cuando no está sobre todo cuando está por afuera de la franja, tenemos que salir a explicarle al público por qué no salimos y cuánto tiempo nos vamos a tardar y qué vamos a hacer para que se vuelva a meter a la franja y converger a 3%. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues le ponemos una medicina a la economía que se llama tasa de interés interbancaria un día. Esa tasa de interés interbancaria un día es como la señal que da el banco y le dice al mercado si me gusta la inflación o no me gusta la inflación. Entonces, para esto el Banco de México hace como un análisis. De hecho, se reúne la Junta de Gobierno, que está conformada por 5 personas, entre ellas el gobernador, y parte de su personal, que es como un staff, que hay economistas y financieros, les presentan un estudio de los peligros de la inflación. Y este estudio incluye análisis de la economía mundial y análisis de la economía mexicana. Y a raíz de ese estudio y estimaciones propias que también tiene ese estudio y de los juicios de valor de cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno, ellos emiten un voto para subir, bajar o dejar igual la tasa de interés interbancaria un día. Y esa tasa de interés interbancaria un día tiene que ser congruente con la meta de inflación. Entonces, por ejemplo, desde diciembre de 2015, la Junta de Gobierno ha aumentado la tasa de interés interbancaria en 15 ocasiones. 15 ocasiones que ha llevado a la tasa de interés interbancaria de 3% a 8.25%. Son 525 puntos base que lo que nos indican es que pues, la economía mexicana ha tenido peligros de la inflación y el Banco de México la quiere contener. Ahora, esta explicación solamente es para un caso. No les voy a poner todos los casos, pero es un caso muy didáctico. Cuando el Banco de México sube su tasa de interés, los bancos comerciales les va a salir más caro conseguir el efectivo. Entonces, los bancos comerciales le trasladan ese costo a sus clientes y suben sus propias tasas de interés. Estas tasas de interés que se dan para consumo, para financiamiento de empresas, hacen que se empiecen a retardar las decisiones de gasto.
de gasto, de consumo, de las empresas, cuánto van a invertir, cuánto van a gastar, cuánta gente van a contratar. Y eso a su vez hace que, como se está retrayendo el gasto, eso hace que la gente espere una menor inflación en el futuro. Y finalmente la inflación cede. Pero todo este camino es un proceso que lleva tiempo. De hecho, hay estimaciones que dicen que a la hora de que la Junta de Gobierno toma esta decisión, pasa casi un año, entre un año y un año y medio, para que surta todo el efecto. Y como el Banco de México no tiene una bola de cristal, pues tiene que ser muy cauteloso a la hora de que toma esta decisión. Muy, muy cauteloso. Porque la está tomando en base a la información de hoy. No sabemos bien a bien qué vaya a ocurrir dentro de 6 meses, un año. Ahora, esta decisión que se llama, por cierto, política monetaria, que tiene que ver con esta tasa de interés interbancaria un día y que tiene como objetivo que la inflación esté fluctuando alrededor de 3%, depende mucho de lo que le pase al tipo de cambio. Cuando el Banco de México o un banco central tiene un régimen en el cual el tipo de cambio la mayor parte de las veces se determina en el mercado por el juego de la oferta y la demanda, por las entradas o las salidas de comercio o de capital. Entonces, por ejemplo, el peso frente a las distintas monedas, eso no distrae recursos de lo que tiene que hacer el Banco de México, y el Banco de México se enfoca en combatir la inflación. Entonces no depende tanto la política monetaria de la política cambiaria. Y cuando se presenta una gran volatilidad, entonces se reúne la Comisión de Cambios, que está integrada por la Hacienda y Banco de México, y ellos determinan, también es por votos, son 6 miembros, ahí el presidente de esa comisión es el secretario de Hacienda, determinan si el Banco de México tiene que intervenir en el mercado cambiario. Por ejemplo, aquí les mostramos las reservas internacionales que pues sirven para estos casos de emergencia, de estrés financiero, y los usamos durante la crisis financiera global y también durante los años en los cuales empezó a subir la incertidumbre a nivel global, cuando los bancos centrales, los importantes bancos centrales, los más importantes del mundo, empezaron a sugerir que iban a empezar a subir sus tasas de interés. Y eso hace que los inversionistas globales empiecen a poner nerviosos, porque cuando suben las tasas de interés ellos, entonces las tasas que les estamos dando los países emergentes para las inversiones pueden perder atractivo, y entonces los inversionistas hacen un cambio en su portafolio, venden las inversiones en los países emergentes como México y les pagan en pesos y van al mercado de cambiario buscando dólares, y eso puede meter presión porque empiezan a escasear los dólares y subir el tipo de cambio. Entonces, eso hace que esta volatilidad del tipo de cambio hace que pues, el Banco de México, por instrucción de la Comisión de Cambios, empiece a utilizar las reservas internacionales. Y más tarde, en 2016, la Comisión de Cambios decide ya no usar las reservas internacionales, sino venderle a los participantes del mercado coberturas cambiarias, en las cuales esta cobertura cambiaria ya no era lo que tenías que usar eran pesos y no dólares. Entonces, por eso las reservas internacionales se quedaron como estacionadas. Bueno, entonces vamos al sistema financiero. El sistema financiero, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver por qué los bancos tienen que ser monitoreados y regulados. ¿Por qué? Porque los clientes pues no los van a monitorear. Pues, ¿ellos qué? ¿No? Además, ni siquiera son expertos, no tienen la información. Entonces, la autoridad tiene que hacerlo. La otra es que los bancos pueden incurrir en riesgos. Si no se los limitas los riesgos, ellos por conseguir utilidades pueden verse en problemas.
Y la otra es que puede haber ciertos problemas de mercado, como el problema de concentración de mercado. Yo les comentaba que Bancomer tiene el 22% de los activos de la banca. Santander, que es el segundo banco con más activos de la banca, tiene 18%, más o menos. Entonces, entre esos dos bancos españoles, pues ya tienen el 40% del pastel de los activos de la banca. Tienen una especie como de poder monopólico. Y un monopolista lo que hace es cobrar caro y dar servicios de baja calidad. Entonces, por eso hay que promover la competencia y hay que hacer cosas para limitar riesgos y vigilar al sistema financiero y que no se meta en problemas. Entonces, por eso nosotros tenemos una red que se llama Red de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, en el que prácticamente están interviniendo dos instituciones. La Secretaría de Hacienda, que la Secretaría de Hacienda pues tiene influencia sobre varias instituciones. Entre ellas tiene a la Comisión Nacional Bancaria y Valores, que es la que emite y revoca las licencias bancarias, y aparte es la que está siguiendo una serie de indicadores de salud financiera de los bancos comerciales. También está la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que hace lo propio para el sector de aseguradoras, y la CONSAR, que hace lo propio para el sector de las AFORES. Y por este lado tenemos a Banco de México, que Banco de México, cuando un banco comercial se encuentra en problemas, ya nadie le quiere prestar, entonces hace las veces de prestamista de última instancia, que es una función muy, muy importante del Banco de México. Entonces, el banco comercial se le hace el estudio. Vamos a suponer que tiene problemas de liquidez, tiene problemas también de contagio. Entonces, el Banco de México, de su maquinita de impresión de billetes, le entrega los recursos al banco comercial en problemas. Pero ahí entra lo que se conoce como IPAB. El IPAB es el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, que dentro de sus funciones tiene la posibilidad de ir al mercado de deuda y emitir unos bonos. Esos bonos se llaman BPAs, son los conocidos como bonos IPAB. Esos se los vende a los inversionistas prometiéndoles una tasa de rendimiento y recoge recursos. Luego se presenta ante Banco de México y le dice: Banco de México, te compro el crédito que le otorgaste al banco comercial en problemas. Y ese banco comercial ahora su crédito lo tiene el IPAB. Y esto se hace para que pues, el rescate financiero pues, no tenga consecuencias de inflación. Pero ojo, porque eso sí tiene una carga fiscal sobre el rescate financiero. Por eso hay que tener mucha vigilancia en el sistema financiero. Y también está la Conducef, que es como nuestro asesor financiero para los que usamos servicios financieros. Y todos nosotros, excepto Conducef, nos reunimos en el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero por temas de coordinación. Esto a raíz de la crisis financiera global. Lo que hace Banco de México, y lo hace de manera así como muy, muy puntual, es que revisa el estado de salud uno por uno de todos los bancos comerciales. ¿Y qué les mide? Les mide su capital, su liquidez, las provisiones para enfrentar las situaciones de crisis y la cartera vencida, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, nosotros obligamos a los bancos comerciales a que nos manden su información, nosotros la procesamos y generamos información. Y esa información la compartimos como en la Comisión Nacional Bancaria y nosotros hacemos este monitoreo individual. En México y en prácticamente todo el mundo, hay un acuerdo en el cual los bancos comerciales deben de mantener por lo menos en sus reservas el 10.5% de su capital mínimo requerido para que estén relativamente sanos. Entonces nosotros estamos vigilando que pues, no se vuelen ese mínimo requerido. También tenemos que limitar el riesgo de esas propias instituciones y también de los mercados. Entonces también el Banco de México saca muchas disposiciones para limitar esos riesgos. Ahora,
todas estas operaciones, las operaciones financieras que se pueden hacer en billetes y monedas, yo les mencionaba al principio de la plática que prácticamente, pues, si sumamos el 24% del dinero que se encuentra en cuentas bancarias, más que se encuentra en valores financieros, eso nos da 88%. El 88% del dinero pues, está llevándose a cabo en dinero no efectivo. Entonces, ese dinero no efectivo necesita infraestructuras para que viaje de una mano a otra. Esa infraestructura se llama infraestructura de los mercados financieros. Y son varias. Y una de las primeras es la de sistema de pagos. Es la referente a la gente que tiene cuentas bancarias. Y la gente que tiene cuentas bancarias puede hacer transferencias electrónicas, y casi sin darse cuenta está usando una infraestructura que está administrada por Banco de México que se llama SPEI, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, y también puede pagar con cheque, cada vez menos pagan los mexicanos con cheque, pero esa infraestructura que se llama Secoban, que es una cámara de compensación, ahí los dueños son los bancos comerciales. Están 2 procesadoras de pago, también dueños los bancos comerciales, que en México son Prosa y Global, y tenemos a Transfer, que es como una infraestructura que no ha tenido tanto empuje, que es para hacer pagos con celular. Próximamente, por el SPEI va a viajar una infraestructura que se llama CODI, que es el cobro digital. Entonces, por medio de QR, ustedes van a poder hacer pagos y va a viajar por la infraestructura de Banco de México. Esta infraestructura del SPEI tiene como un soporte en casos de emergencia, en casos de que el SPEI detectemos alguna falla. Y esta infraestructura que se llama SIAC, esa infraestructura se usa entre bancos comerciales y Banco de México. ¿Ya se acuerdan que los bancos comerciales tienen cuentas con Banco de México? Y eso está hasta ahí de las cuentas bancarias. Y eso es como 1/3 de la infraestructura. Pero tenemos también compras y ventas de acciones, compras y ventas de bonos de deuda. Y para esto, el Banco de México desarrolló un sistema de pagos para asegurarse de que sí estén haciéndose los pagos. Y ese sistema lo está operando una empresa privada que se llama Indeval. Y también a Indeval le dieron la responsabilidad de ser el custodio de los valores financieros, porque los valores financieros se pueden hacer en línea, etcétera, pero pues como consecuencia legal tiene que haber el título, ¿no? Entonces, los que están custodiando esos títulos es el Indeval. Y como parte de la administración de riesgos de algunas operaciones, por ejemplo, operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores o en el mercado de derivados, ahí hay intermediarios que están administrando los riesgos, porque antes, hace como 20 años, cuando se hacían operaciones de derivados, pues el comprador operaba su propio riesgo, el vendedor operaba su propio riesgo, y pues le salía carísimo. Entonces, creaste un intermediario que se especializa en la intermediación de riesgos, baja los costos porque está especializado, y entonces para el sistema financiero pues es mejor. El registro de operaciones, como si fuéramos un back office así tipo de financiero, es el Banco de México, y esa información nosotros la utilizamos para nuestros análisis. Y para hacer operaciones fuera del país, tenemos 3 infraestructuras. Una de ellas se llama Directo México y es la que le hace la competencia a los giros postales internacionales, así como Western Union, MoneyGram, en los cuales en lugar de hacer la transferencia de recursos yendo a una tienda y luego esa tienda te cobra una comisión y luego esa tienda lo manda a otro intermediario y ese intermediario te cobra una comisión, nos pusimos de acuerdo entre bancos centrales, entre el Banco Central de Estados Unidos y el Banco Central de México, y tendimos un puente que se llama Directo a México. ¿Cuál es el proceso? Hacer transferencias electrónicas de un banco comercial en Estados Unidos a un banco comercial en México y viceversa. Eso hace que el costo sea menor y además agarres un tipo de cambio de mercado, no un tipo de cambio castigado. Desde el año pasado estrenamos esta infraestructura que se llama Speed,
que es como el SPEI, pero de cuentas de empresas mexicanas en México, pero cuentas en dólares. Entonces ya se pueden hacer transferencias. Y por último, tenemos una contraparte central, que es una administradora de riesgos, para hacer operaciones en divisas. Hay, por ejemplo, conglomerados como Coca-Cola, que está operando a nivel mundial, y Coca-Cola cuando, imagínense, la empresa Coca-Cola, cuando empieza a hacer operaciones en distintos países, pues le conviene estar administrando el riesgo en un intermediario como sería el de esta infraestructura, y es un banco en Nueva York que está operando, también es privado, que opera como un poquito más de 15 divisas, y entre ellas está obviamente el peso mexicano. Entonces, toda esta infraestructura es bien grandota, 88% del dinero que hay en México, y para que se den una idea, en 4 días de operaciones estamos hablando del tamaño del PIB mexicano. Entonces eso es muy, muy importante. Por eso tiene que ser segura, rápida y barata. Y esto es apenas, así como si se asomaran ustedes a un bosquejo. O sea, es como lo primario que hay en esta infraestructura, porque se empiezan a conectar entre ellas. Y el chiste es hacerlas más eficientes. Entonces, ya para terminar, yo quisiera compartir con ustedes algunos mensajes. Y el primero, que es muy, muy importante, es que el Banco de México, su anhelo, el anhelo del Banco de México es, fuera de que pues, quiere que los mexicanos tengan confianza en el dinero, o más atrás, ¿no? De que no haya inflación tan alta en México, que sea baja y estable. El anhelo hacia el final del túnel es que el Banco de México contribuya a que la calidad de vida de los mexicanos cada vez sea mayor. Nada más que ese anhelo es un anhelo bastante ambicioso y a veces es difícil de comprender. Primero, hablamos de que es una contribución. El Banco de México no es el responsable total de hacer que los mexicanos tengamos una mejor calidad de vida, pero vaya que sí puede contribuir. ¿Cómo contribuye? Cumpliendo lo que le manda la ley. Cumpliendo con lo que le manda la ley, es decir, proveer de moneda, combatir la inflación, procurar que el sistema financiero esté creciendo de manera sana y que el sistema financiero esté funcionando de manera adecuada. Entonces, nosotros creamos un entorno que sea propicio para que el país pueda crecer. Pero esas son como las condiciones iniciales. Hay otras cosas que se tienen que hacer para que el país crezca. O sea, no es una condición suficiente lo que haga Banco de México. Porque si nosotros queremos crecer o alcanzar más bien el ingreso promedio de un norteamericano del día de hoy, de 2019, el ingreso promedio de un norteamericano en 2019, yo les aseguro que ninguno de ustedes lo va a presenciar. Porque al ritmo que estamos creciendo, tomando la tasa promedio de los últimos 30 años, eso va a ocurrir dentro de 100 años. Entonces, por eso es muy importante acelerar la tasa de crecimiento.